Bueno, bienvenidos a Litierra. Arrancamos hoy una inmersión profunda, una exploración que nos hemos propuesto y que, bueno, a primera vista podría parecer una misión un poco titánica. Vamos a intentar desentrañar, o sea, analizar a fondo un concepto que está en todas partes. Un concepto que rige casi cada decisión vital de las personas, que parece lo más cotidiano del mundo, pero que... Pero que esconde una complejidad abrumadora, claro. Exacto, una complejidad brutal. Y hablamos, por supuesto, de algo tan inmenso como es el amor. A ver, la misión explícita de este episodio del podcast Litierra es descubrir qué es realmente este fenómeno, cómo ha evolucionado a lo largo de la historia humana y qué peligros, qué amenazas muy reales y muy contemporáneas lo acechan ahora mismo. Y para guiarnos en esta inmensa tarea hemos traído hoy a la mesa 3 textos que son auténticos pesos pesados. Vamos a bucear en Elogio del amor, del filósofo Alain Badiou, también en El arte de amar, del gran psicoanalista Erich Fromm, y terminaremos con El amor en los tiempos de la soledad, del psicólogo clínico Paul Bergea. Y me parece un punto de partida fundamental, para cualquier investigación seria sobre la condición humana. Porque, a ver, si se analiza con un poco de detenimiento, la sociedad actual bombardea constantemente, pero constantemente, con la idea de que el amor es un mero sentimiento mágico. Se vende como una especie de, no sé, de golpe de suerte, un relámpago con el que alguien simplemente tropieza un día cualquiera. Ya, totalmente. El típico cuento. Exacto. Sin embargo, al cruzar las perspectivas de estos 3 grandes pensadores que acabas de mencionar, la conclusión es radicalmente distinta. Las fuentes demuestran que el amor es, de hecho, un trabajo constante. Es un arte que requiere disciplina, es una construcción y, sobre todo, una decisión. O sea, no es algo pasivo que simplemente nos ocurre o nos cae del cielo, sino una de las actividades más exigentes de la existencia humana. Claro. Pero es que eso choca frontalmente con ese guión, con esa película romántica de Hollywood que la inmensa mayoría de la gente tiene interiorizada, ¿no? Y fíjate, esto plantea una pregunta interesante para que la audiencia la vaya reflexionando ya desde este primer minuto. Y es, ¿cuántas veces se concibe el amor en nuestra sociedad como algo que simplemente surge de la nada? Una chispa espontánea que no requiere ningún esfuerzo, en lugar de, bueno, de asumirlo como una disciplina que demanda aprendizaje continuo, teoría y mucha práctica. Por experimentarlo, pero casi nadie asume que haya algo formal que aprender al respecto. Se confunde, y esto es clave, se confunde la experiencia inicial del enamoramiento, que suele ser muy repentina, muy eufórica, con el estado permanente de estar amando. Y ahí es donde la obra de Erich Fromm, El arte de amar, funciona casi como un bisturí intelectual para diseccionar todo este engaño. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque tiene tela. Fromm sostiene que el amor es un arte, tal cual. Y argumenta que debe abordarse con la misma seriedad con la que alguien aprendería a tocar la guitarra, a pintar un cuadro o, no sé, la medicina. Pero a ver, bajar el amor al nivel de aprender carpintería o ingeniería de caminos, ¿no suena un poco frío o mecanicista? ¿Cómo funciona eso en la práctica real? Entiendo perfectamente la reticencia inicial, pero Fromm no lo planteó en absoluto desde la frialdad, sino desde el rigor. Él observa cómo la sociedad invierte cantidades ingentes de energía, de tiempo y de dinero en aprender una profesión, en alcanzar el éxito comercial o un prestigio social. O sea, la gente se pasa décadas formándose en la universidad, haciendo másteres. Sin embargo, se invierte cero energía en cultivar la capacidad de amar. Fromm argumenta que, al igual que cualquier otro arte, el amor requiere primero un dominio absoluto de la teoría y después un dominio exhaustivo de la práctica. Pero para entender por qué este esfuerzo es innegociable, Fromm nos obliga a mirar a la raíz misma del ser humano, que es su concepto de la separatidad. ¿Separatidad? Madre mía, suena a un término clínico un poco duro. ¿A qué se refiere exactamente Fromm en el contexto de las relaciones humanas con esto? Se refiere a la angustia existencial fundamental. A ver, a diferencia del resto de los animales, que viven en una armonía casi instintiva con la naturaleza, el ser humano ha desarrollado la conciencia. Sabe que existe, sabe que está solo en su mente, sabe que es vulnerable y, lo más aterrador, sabe que va a morir. Esa toma de conciencia genera una sensación de aislamiento insoportable. Y Fromm utiliza una analogía brillante con el mito de Adán y Eva. Cuando ambos comen del árbol del conocimiento, el texto dice que se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. Ajá. Y supongo que no habla de pudor físico. Exacto. Fromm aclara que esta vergüenza no tiene absolutamente nada que ver con una mojigatería sobre el cuerpo.
Es una metáfora brutal de la conciencia humana. De repente se dan cuenta de que están separados el uno del otro, de que son entidades aisladas frente a un mundo inmenso. Y como aún no han aprendido a amarse para tender un puente sólido sobre ese abismo, pues esa separación absoluta genera una culpa y un terror profundos. Vale, entiendo. O sea, es como una especie de prisión existencial en la que todos nacemos por el mero hecho de tener conciencia. Pero claro, a lo largo de la historia, la humanidad ha buscado 1000 formas de escapar de esa sensación de aislamiento que no implican necesariamente el amor romántico, ¿verdad? Separatidad mediante estados orgiásticos, el uso de drogas, el alcohol o el trance en los rituales. Y bueno, en la sociedad moderna y occidental esto se traduce a menudo en sumergirse en la conformidad del rebaño, es decir, vestir igual que los demás, consumir lo mismo, pensar exactamente lo mismo. Como un intento desesperado de anular tu propio yo para no sentir que estás solo frente al mundo. Eso es. O bien otras personas recurren a la adicción al trabajo, a una rutina frenética que no les deje ni pensar. Pero Fromm advierte que todas estas son soluciones muy temporales o directamente destructivas. La única solución plena, madura y duradera al problema de la existencia, para él, es el amor. Ya. Sin embargo, me imagino que no cualquier tipo de relación amorosa califica como esa solución madura de la que habla. Porque a menudo vemos relaciones a nuestro alrededor que parecen más una dependencia tóxica o una cárcel que un arte sublime. Y es una distinción crucial que Fromm no pasa por alto. Él diferencia drásticamente el amor maduro de lo que denomina la unión simbiótica. En una unión simbiótica, las personas pierden su integridad personal. Se fusionan, sí, pero a un coste altísimo. Esto puede tomar una forma pasiva, como el masoquismo, donde un individuo se somete por completo y se convierte casi en un apéndice del otro, simplemente para escapar de la carga de su propia soledad. Claro, el típico no puedo vivir sin ti llevado al extremo patológico. Exactamente. O puede tomar una forma activa que Fromm clasifica directamente como sadismo, donde alguien necesita dominar, absorber y controlar al otro para sentirse poderoso y completo. Y claro, ninguna de estas dinámicas es verdadero amor. El amor maduro es la unión que, casi milagrosamente, preserva la individualidad de ambos. Fromm lo define con una paradoja preciosa. Dice que es el estado donde dos seres se convierten en uno y, no obstante, siguen siendo dos. ¡Qué concepto tan potente! Ser uno y a la vez seguir siendo dos. Supongo que encontrar ese equilibrio es donde entra toda esa parte de la práctica constante del arte. Pero a ver, si Fromm nos habla desde el psicoanálisis y la sociología, ¿cómo aborda la filosofía este mismo choque de individualidades? Porque tengo entendido que el filósofo francés Alain Badiou construye toda su teoría sobre esta idea exacta en su libro Elogio del amor. Así es. Lo fascinante aquí es cómo Badiou eleva este concepto a lo que él llama un procedimiento de verdad. Para Badiou, el amor no es un simple intercambio de favores, ni una fusión romántica donde los amantes desaparecen del mundo para mirarse a los ojos eternamente. Él acuña un término maravilloso, que es la escena del dos. Postula que el amor es la experiencia radical de construir y contemplar el mundo desde la diferencia absoluta, desde el dos y no desde la perspectiva egocéntrica del uno. A ver si lo entiendo bien. ¿Significa esto que el amor no trata tanto sobre mirar a la otra persona fascinado, sino sobre mirar la realidad exterior juntos, pero aceptando plenamente que ambos la ven de forma distinta? Exactamente eso. Si dos personas que se aman contemplan un atardecer, o enfrentan una crisis económica grave, o disfrutan de una obra de arte, el valor del amor reside en que ese evento ahora existe a través del prisma de dos diferencias que se han unido. Es el nacimiento de un mundo nuevo, experimentado a dos voces. Pero lo que Badiou subraya, y esto es muy importante, es que el origen de esta inmensa construcción siempre parte de algo mucho más caótico, que es el azar. ¿El azar? ¿El encuentro fortuito? Ese momento impredecible en el que alguien se cruza en la vida de otra persona, tal vez en el vagón del metro, en una cena aburrida o por una coincidencia absolutamente absurda. Pero claro, el azar por sí solo no te sostiene una vida entera. Entonces, ¿cómo se pasa de ese accidente, de ese cruce de miradas, a esa construcción de la verdad de la que nos habla Badiou? Y ese es el gran desafío humano. Badiou explica que la tarea de los amantes es, y cito sus propias palabras, fijar el azar. Tienen que tomar esa casualidad contingente y convertirla en un destino.
Y el mecanismo fundamental para lograr esto es la declaración. Es ese momento de vértigo donde se pronuncia el te amo y posteriormente una fidelidad sostenida en el tiempo. Pero atención, porque Badiou no habla de fidelidad únicamente en el sentido moral de no tener otras parejas sexuales. Claro, no lo dice en un sentido conservador. Para nada. Habla de una fidelidad al acontecimiento inicial. Es el compromiso obstinado de decir, oye, a partir de este accidente maravilloso voy a construir una verdad duradera, punto por punto, superando los obstáculos del mundo, las discusiones, el cansancio y la rutina de los años. En el fondo, prometer eternidad basándose en una simple casualidad del universo. Y llegados a este punto de la charla, resulta inevitable plantear una reflexión para quienes nos escuchan hoy. ¿Qué perspectiva resuena más ante la realidad de cada día? ¿Esa visión de Fromm que exige dominar el amor como un arte y dar vitalidad constante? ¿O la noción filosófica de Badiou que lo ve como esa aventura súper arriesgada de construir un mundo nuevo desde la diferencia? Es que ambas perspectivas requieren una valentía inmensa y ambas rompen los esquemas de nuestra época. Pero si el objetivo es cuestionar verdaderamente lo que la sociedad da por sentado sobre el amor, es imperativo introducir ya nuestro tercer autor, que es el psicólogo clínico Paul Verhaeghe y su obra El amor en los tiempos de la soledad. Porque si Fromm y Badiou analizan cómo los adultos intentan amarse hoy, Verhaeghe viaja hasta el origen mismo del concepto. Y la verdad, su conclusión es bastante desestabilizadora. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque Verhaeghe dinamita por completo el mito fundacional del romance. Según su análisis histórico y psicoanalítico, el modelo base del amor en la historia de la humanidad no tiene absolutamente nada que ver con la relación romántica entre dos adultos atractivos. El primer amor, ese modelo original que nos marca a fuego a cada ser humano desde que nacemos, es la relación preedípica entre madre e hijo. Y es un cambio de paradigma brutal, si lo piensas. Verhaeghe, apoyándose muchísimo en toda la tradición psicoanalítica de Lacan y de Freud, detalla cómo esta primera relación madre-hijo se basa en un poder absoluto. Es una fusión total donde el bebé y la madre forman un circuito cerrado de satisfacción. El niño llora, la madre provee. Es un estado idílico donde se colman todas las faltas mutuas. En términos puramente psicoanalíticos, este es el reino del goce absoluto. Un segundo, porque cuando mencionas ese término goce, en términos psicoanalíticos, no estamos hablando solo de pasarlo bien o disfrutar de una comida, ¿verdad? Porque suena a algo mucho más profundo y abrumador, casi como, no sé, una anulación de la propia identidad. Una observación muy aguda, sí. Efectivamente, el goce lacaniano, la jouissance, no es la simple alegría cotidiana de pasarlo bien. Es una plenitud tan arrolladora que bordea la desintegración del individuo. En esa fusión preedípica, el bebé no sabe dónde termina su cuerpo y dónde empieza el cuerpo de la madre. No hay individuo, solo hay unidad. Sin embargo, esta unidad perfecta tiene los días contados. Y lo que rompe este paraíso de forma irreversible, fíjate, es la entrada del niño en el mundo del lenguaje. Madre mía, el lenguaje. ¿Me estás diciendo que el simple hecho de aprender a hablar rompe ese amor original, ese paraíso? Sí, porque el lenguaje impone estructura, impone separación y normas. En el momento en que un niño tiene que usar palabras, por ejemplo para pedir agua, significa que ya no está fusionado con aquello que desea. La palabra agua solo se pronuncia cuando hay una distancia física y conceptual entre el niño y el agua. Al entrar en el orden simbólico del lenguaje, el niño descubre con mucho dolor que la madre no es una extensión suya. Ella tiene otros intereses, otras obligaciones laborales, otros deseos más allá de él. Se instaura entonces una falta estructural, un vacío existencial en nosotros. A partir de ahí, Verhaeghe explica que todas las relaciones amorosas adultas, lo que llamamos el deseo o el amor edípico, son a menudo intentos desesperados y por definición fallidos de recuperar esa unidad absoluta y ese goce originario que perdimos para siempre en la infancia. Es como si la condición humana consistiera básicamente en vagar por la vida adulta intentando volver a un paraíso del que el simple hecho de hablar nos expulsó a todos. Y para añadir otra capa de complejidad a esto, Verhaeghe señala que la idea misma de buscar esa completitud total en una pareja romántica exclusiva es una construcción cultural nuestra, o sea, no es una ley de la naturaleza. Exacto. Verhaeghe cita de hecho al pensador Denis de Rougemont para recordar algo que solemos olvidar.
Y es que el modelo contemporáneo del amor romántico, esa idea de encontrar al alma gemela que será al mismo tiempo nuestro mejor amigo, el amante perfecto en la cama y nuestro compañero económico inquebrantable, es una invención occidental relativamente reciente. Una carga pesadísima, por cierto. Totalmente. Durante siglos, el matrimonio fue fundamentalmente un contrato socioeconómico, diseñado para asegurar la propiedad, mantener el linaje o pura supervivencia en el campo. El afecto profundo podía surgir, claro que sí, pero no era el requisito fundacional. La carga brutal que la sociedad actual pone sobre la pareja romántica no tiene precedentes en la historia. Entonces, claro, la gran pregunta es si la biología nos condena a sentir siempre que algo nos falta por culpa del lenguaje, y la historia demuestra que el modelo de la pareja romántica perfecta es un invento reciente y sin un manual de instrucciones claro. ¿Cómo es posible que las relaciones funcionen hoy en día? ¿Qué herramientas le quedan a una pareja frente a este vacío estructural? Frente a la imposibilidad de una complementariedad biológica perfecta, Verhage ofrece una salida que me parece hermosísima. Y es que la pareja se ve obligada a inventar, a crear su propia estructura para sobrevivir en el día a día. El amor, de este modo, se convierte en poesía. Poesía. ¿En qué sentido? ¿Se refiere a idealizar la relación? ¿A ponerse unas gafas de color de rosa? No en el sentido de escribir versos cursis o de idealizar ciegamente, sino en el sentido etimológico de poesis, que significa creación. Dado que no hay un instinto natural que dicte el comportamiento exacto y perfecto de una pareja humana, los amantes tienen que inventar un microcosmos entero. Desarrollan un lenguaje propio, lleno de apodos absurdos que sonarían ridículos para cualquier extraño, crean chistes internos con una sola mirada, rituales muy específicos, no sé, para tomar el café por la mañana los domingos. Todo ese tejido de pequeñas invenciones es lo que da forma y logra cubrir el vacío estructural. Verhage lo resume utilizando una máxima de Jacques Lacan que es muy célebre en psicoanálisis, que dice: el amor es dar lo que no se tiene. Y esa frase de Lacan, fíjate, siempre me ha parecido un rompecabezas fascinante. Dar lo que no se tiene. A nivel práctico, en una pareja del siglo XXI, ¿qué significa realmente entregarle a alguien algo que tú no posees? Significa ofrecer la propia falta, ofrecer la propia vulnerabilidad. A ver, en el mercado capitalista en el que vivimos, uno da lo que tiene, ¿no? Das dinero, das estatus, das belleza o currículum. Pero en el amor verdadero, el regalo supremo no es ofrecer una versión pulida, perfecta e invulnerable de uno mismo, sino admitir ante el otro la propia incompletitud. Es tener el valor de decir: oye, yo también estoy roto por dentro, yo también tengo vacíos y miedos enormes, y te ofrezco este espacio de vulnerabilidad mía para que habites en él. Es, en el fondo, un acto de confianza inmensa. Es una concepción bellísima y muy profunda. Pero lamentablemente esto nos obliga a mirar de frente a la cruda realidad actual. Porque este constructo poético, este trabajo tan artesanal de vulnerabilidad que describen Fromm, Badiou y Verhage, parece estar bajo un asedio brutal en la sociedad contemporánea. Entonces te pregunto, ¿cuáles son exactamente las amenazas modernas que están, demoliendo esta poesía a golpe de clic? Y aquí es donde los diagnósticos de estos autores, especialmente de Fromm y de Badiou, resultan ser ferozmente proféticos respecto a la era digital actual. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la primera y más devastadora amenaza es la mercantilización absoluta de las relaciones humanas. Fromm ya analizó hace décadas el auge de lo que él llamó el carácter mercantil en el capitalismo moderno. Hoy en día, la sociedad empuja a las personas a buscar pareja exactamente con la misma lógica comercial con la que buscarían, invertir en bienes raíces o comprar un coche de segunda mano. Claro, el concepto del mercado de la personalidad es que en la práctica esto se ve constantemente. La gente evalúa sus propios valores de intercambio. O sea, su nivel de ingresos, su estatus profesional, si su atractivo físico encaja en los cánones de moda de Instagram o de TikTok, y luego sale, literalmente, al mercado buscando adquirir el mejor objeto humano disponible que su capital social personal pueda costear. Y claro, se prioriza un trato ventajoso y libre de fricciones por encima de cualquier otra cosa. Y en esa búsqueda obsesiva del trato perfecto, Fromm advierte sobre un peligro muy sutil y venenoso, que es la estandarización. La cultura contemporánea ha confundido la verdadera igualdad humana,
que obviamente significa que todos merecen el mismo respeto y los mismos derechos legales, la ha confundido con la simple pérdida de diferencias. El mercado necesita piezas intercambiables, piezas estandarizadas, que funcionen bien en la maquinaria y sin dar problemas. Se buscan personas que sean como autómatas simpáticos. Y así se pierde la polaridad, el misterio y esa fricción vital, que irónicamente es lo único que mantiene verdaderamente vivo el fuego del arte de amar. Básicamente es reducir a las personas a meros productos de catálogo listos para añadir al carrito. Y aquí es imposible no conectar esta idea con la crítica que es demoledora que lanza Alain Badiou contra la industria de las citas por Internet. Estas plataformas masivas que basan todo su modelo de negocio en los famosos algoritmos de compatibilidad. Badiou es absolutamente implacable con este fenómeno. Él observa en su libro los eslóganes publicitarios de páginas de citas como Mythic, que en Francia empapelaban las calles del metro con frases del estilo «Consiga el amor sin el azar» o amor garantizado sin sufrimiento. Badiou argumenta que estas empresas tecnológicas venden lo que él llama una amenaza aseguradora. Prometen un amor precalculado, utilizando algoritmos súper complejos para filtrar y descartar a cualquiera que no comparta exactamente tus mismos gustos musicales, tus opiniones políticas o tus rutinas de fin de semana. La promesa, en el fondo, es emparejar a clones para garantizar que nunca jamás habrá un conflicto, que la experiencia estará asépticamente exenta de dolor. Pero, a ver, evitar el dolor es un instinto humano muy básico y de supervivencia. ¿Por qué Badiou considera que esta búsqueda del riesgo cero en el amor es algo tan profundamente destructivo para el alma humana? Pues porque para explicar la gravedad real de esto, Badiou establece un paralelismo que es francamente crudo y te diría que hasta escalofriante. Él compara este amor algorítmico y de riesgo cero con un concepto militar contemporáneo, que es la guerra de muerte cero. La guerra de muerte cero. Eso sí que requiere una explicación profunda, porque comparar la típica aplicación de citas que todos conocemos con una estrategia militar de bombardeos es un salto conceptual enorme. Pero fíjate bien, en la guerra moderna, librada por las grandes potencias hoy en día, el objetivo estratégico es destruir al enemigo sin arriesgar ni una sola vida de tus propios soldados. Se lanzan bombas mediante drones que están controlados por un chaval desde una pantalla al otro lado del mundo, o se ataca desde una altitud estratosférica muy segura. La seguridad para el atacante es absoluta, mientras que todo el riesgo, todo el sufrimiento físico, los escombros, el polvo y la muerte recaen de forma exclusiva sobre el otro, el que está pisando la tierra. Y Badiou nos dice que en el amor mercantilizado actual ocurre exactamente lo mismo. Desde la seguridad higiénica de una pantalla, deslizando perfiles con el dedo, la gente busca consumir el cuerpo, el afecto o el tiempo de otra persona, pero manteniendo una distancia emocional fuertemente acorazada. Se intenta evitar a toda costa la experiencia auténtica de la alteridad del encuentro con un otro distinto que pueda desestabilizar tu propio ego, y claro, si la otra persona incomoda mínimamente, se la descarta con un clic, porque el contrato no escrito estipula que uno debe permanecer siempre cómodo y a salvo de cualquier alteración. Es tremendo. Es la eliminación completa de la aventura existencial. Significa, básicamente, extirpar el corazón mismo del amor, que es justamente la vulnerabilidad y el misterio de lo desconocido, para transformarlo en una especie de póliza de seguro a todo riesgo gestionada por una multinacional de Silicon Valley. Y esto inevitablemente deja una pregunta flotando en el aire para la reflexión individual de quienes nos escuchan hoy, y es: ¿acaso la epidemia de soledad que azota la actualidad occidental no es un producto directo de este miedo paralizante a la vulnerabilidad? O sea, ¿se prefiere languidecer en la comodidad aburrida de un contrato seguro antes que atreverse a experimentar un amor que sea capaz de transformar, de revolucionar y desordenar la vida entera? Esto plantea una pregunta importante. Desde luego, es un diagnóstico muy duro, sí, pero enormemente necesario para entender en qué punto del momento histórico nos encontramos. Entonces, a la luz de todo este inmenso recorrido que hemos hecho, ¿qué significa todo esto? ¿Qué conclusiones fundamentales podemos extraer de todo el análisis? Hemos visto a través de Fromm, de Badiou y de Verhage que el amor está sitiado, sufre el asedio constante de un consumismo devorador, de la necesidad patológica de seguridad garantizada y de una inercia social brutal que empuja hacia la estandarización de las almas. Sin embargo, el mensaje central de estos pensadores, afortunadamente, no es derrotista.
Como afirmaba el poeta Rimbaud en una máxima que Badiou recupera para el centro de su obra, el amor debe ser reinventado. El amor no puede seguir entendiéndose como un cuento de hadas pasivo y facilón. Exige la audacia radical de aceptar la diferencia absoluta del otro, el esfuerzo inquebrantable de practicarlo día a día como un arte mayor, y el compromiso tenaz de transformar un golpe de azar absurdo en la construcción de un mundo genuinamente nuevo. Y ese es, sin lugar a dudas, el colosal desafío que nos plantea la madurez humana a todos. Por ello, la invitación y el llamado a la acción para la audiencia de hoy es muy claro y, diría yo, imperativo. Hay que acudir directamente a las fuentes. Quien desee comprender estas dinámicas a nivel profundo y, sobre todo, aplicar este conocimiento vital a su propia existencia, tiene que leer con detenimiento Elogio del amor de Badiou, El arte de amar de Fromm y El amor en los tiempos de la soledad de Vergege. La riqueza argumental, los matices clínicos y la lucidez de estos textos trascienden cualquier resumen que podamos hacer aquí. Son obras que considero esenciales y que cambian de forma profunda e irreversible la manera en la que uno interactúa con el mundo y con los demás. Totalmente de acuerdo. Son lecturas que te reconfiguran por completo la mente, sin ninguna duda. Y bueno, para cerrar esta inmersión de hoy, queremos dejar sobre la mesa un último pensamiento provocador, una idea para la reflexión individual construida sobre los cimientos de estas teorías. Si, como nos han demostrado hoy estos autores, el amor verdadero exige ineludiblemente el roce, el misterio y el riesgo existencial que supone enfrentarse a un otro humano, imperfecto, contradictorio y distinto, ¿qué sucederá en un futuro que ya está literalmente llamando a nuestra puerta? ¿Podría el inminente auge de la inteligencia artificial y de los avatares virtuales hiperpersonalizados significar el golpe de gracia definitivo para el amor humano? Piénsenlo. Si la tecnología nos permite diseñar compañeros digitales algorítmicamente perfectos, que estén programados para darnos siempre la razón, adaptarse a cada uno de nuestros caprichos y jamás generar una frustración, ¿no estaremos construyendo con nuestras propias manos la tumba definitiva de la escena del 2? ¿Acaso la humanidad se está condenando, de forma voluntaria y entusiasta, a vivir para siempre atrapada en el eco solitario, narcisista y terriblemente inofensivo del 1? Es una reflexión contundente para llevarse hoy en el bolsillo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo en Litierra. Hasta la próxima exploración.